Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar otra vez en este seguimiento del estudio bíblico de las profecías, especialmente que es un tema muy importante en nuestros días. Hoy vamos a seguir con la lección número 3, que tiene que ver con las dispensaciones, y vamos a explicar qué son las dispensaciones. Entonces vamos a estar en la página 15, los que tienen el libro, y los demás pueden ir apuntando conforme van apareciendo las diferentes pasajes, citas, etcétera. Si alguno quiere el libro, lo puede pedir, igual que las presentaciones. Vamos a orar y ponernos en las manos del Señor. Señor Jesús, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar hoy delante de tu presencia. Gracias porque nos das la oportunidad de poder entender y aprender de tu palabra. Y gracias porque en tu fidelidad tú eres quien nos guías y tú eres quien nos orientas en todo. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos tu bendición y tu dirección en todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a poner la presentación de lo que es el curso que vamos a estar, que ya llevamos bastante avanzado, que tiene que ver con las dispensaciones, y vamos a ir desarrollando lo que es el panorama teológico, ¿verdad? Entonces vamos a ir entrando en este tema para irlo comprendiendo. En el capítulo 3 vamos a hablar sobre lo que son las dispensaciones, y vamos a tratar de explicar qué es eso, cómo funciona y cuál es la forma en que podemos comprender y entender un concepto tan importante como que tiene que ver con los periodos en los que Dios ha estado trabajando. Entonces vamos a ir mirando cada cosa de una forma más detallada. Antes de todo, antes de entrar en la página 15, yo voy a presentarles a ustedes ahorita una parte que es la lección 3, que tiene que ver con las diferentes dispensaciones. Esto tiene que ver, hermanos, con las divisiones de las dispensaciones en el trayecto de la historia de la Biblia. En esta lección veremos una introducción a todas las dispensaciones. Vamos a ver cada dispensación de manera independiente, pero como es un panorama, no vamos a entrar en detalles con cada dispensación, sino solo las vamos a describir, y esperamos que esto les ayude a entender claramente lo que vamos a ir explicando. Espero que con las notas de estudio, los que tienen las notas, especialmente los del seminario, puedan ir comprendiendo bien el panorama escatológico. En este caso vamos a ver cómo se han explicado las dispensaciones y cómo éstas varían entre las diferentes líneas de pensamiento. Pero antes de eso, yo quisiera que viéramos el cuadro que ustedes tienen allí. En ese cuadro usted puede observar que tenemos, vamos a ver si puedo que ustedes vean si ahí se ve el cursor, la línea, la flechita. Tenemos la primera dispensación, que es inocencia. La siguiente es conciencia, esa es la segunda. La tercera es gobierno humano. La cuarta es promesa, ley, la edad de la iglesia o la dispensación de gracia. Tenemos la tribulación, y tiene una pregunta aquí: ¿es una dispensación? Porque esto ha generado muchos conflictos. Y el reino milenial, que es lo que vamos a ver ya al puro final de todo este estudio. Cada dispensación tiene creación, caída. Por ejemplo, la inocencia está con la creación. La conciencia empieza con la caída o después de la caída. El gobierno humano empieza después del diluvio. La promesa empieza después de la Torre de Babel. La ley comienza después del Éxodo. Ya en Éxodo capítulo 19 se establece formalmente la dispensación.
La era de la iglesia, que es la gracia, empieza después de que Israel, aquí está Israel dispersado, Israel recogido. La era de la iglesia comienza cuando Jesucristo nace, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más detalladamente después. Después tenemos la tribulación, que termina con el Armagedón, y el reino milenial, que empieza después del Armagedón. Aquí vamos a tener una serie de ideas o de conceptos en cuanto a la tribulación, porque algunas personas no creen que sea una dispensación, e incluso muchos dicen no reúne las características para que sea considerada una dispensación. No obstante, vamos a ver, hermanos, que eso no es tan cierto. Hay varias cosas que yo quiero explicarles a ustedes brevemente en relación a esto. Y es que no va a aparecer ninguna presentación, así que, y no está en el libro esto que les voy a decir, así que pueden tomar apuntes para que lo tengan allí. El primer punto en relación a la dispensación de la ley, porque la mayoría de la gente dice que de la ley, la era de la iglesia es un paréntesis y después vuelve otra vez a seguir la parte de la ley. Pero tenemos un problema con eso. Y les voy a mencionar por qué hay un problema en pensar que el periodo de la iglesia o la era de la gracia es un paréntesis. Les voy a explicar esa parte. Primero, tenemos que ver algo sobre la ley. Y es que la ley fue anulada con Cristo. La ley ya no tenemos que cumplirla. Cristo cumplió la ley. Entonces la ley no va a volver a ser reactivada nunca más. La ley ya fue cumplida, ya no tiene por qué ser reactivada. El principio legal es que Dios no puede volver a juzgar algo que ya ha sido juzgado. Y la ley ya se cumplió en Cristo Jesús. En cuanto a la condenación y en cuanto a los rituales y en cuanto a la parte general, la moral de la ley se superlativiza con la venida de Cristo. Y entonces nosotros no seguimos la moral de la ley, sino la moral de Cristo, que está descrita en el Sermón del Monte y mucho más allá en otros pasajes del Nuevo Testamento. Pero la ley ya fue cumplida y dice Hebreos que lo que fue cumplido está pronto a desaparecer. Entonces la ley no va a ser reactivada en ninguna parte. En ninguna parte de la profecía de Apocalipsis ni de Daniel se menciona la ley de Moisés, ni tampoco se menciona de ninguna otra forma. La Biblia habla del Evangelio eterno en Apocalipsis, que Jesús lo llama el Evangelio del Reino, que es ese Evangelio eterno realmente, que es la redención por Cristo Jesús. Entonces el primer punto que usted debe tener claro es que la ley no va a ser reactivada. Entonces si yo hablo de un paréntesis, estoy diciendo que la ley hizo un brinco y va a continuar en la gran tribulación. No sería así, porque vemos en la gran tribulación algunos aspectos que vamos a ver ahorita más adelante, de que ya no se aplica la ley. Observe también en segundo lugar los sacrificios. Los sacrificios de la ley no son reactivados. Alguna gente ha malinterpretado, porque la Biblia dice que el anticristo va a suspender el continuo sacrificio. El hecho que esté el continuo sacrificio de Daniel capítulo 9, versículo 27, que se menciona allí, no quiere decir que Dios instituyó otra vez el continuo sacrificio. Recordemos que en el periodo de la tribulación, los judíos, no todos los judíos, toda la nación judía se convierte a Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Lo que sí dice es que hay judíos creyentes y judíos impíos. En Israel, los que van a aceptar el pacto del falso Mesías, del anticristo regular, ellos no son creyentes. Los creyentes tienen que huir. Jesús dijo que no fueran día de reposo ni que fueran otro día, porque como los judíos quieren reactivar la ley, van a matar a sus compatriotas. Es decir, sus propios compatriotas van a tratar de huir un sábado y los mismos judíos los van a matar porque están violentando el sábado. Entonces Jesús por eso se refiere. No es que el sábado está siendo instituido en la tribulación. No es ese el sentido tampoco. O sea, la ley no vuelve a activarse más. En este caso los sacrificios tampoco. No debemos caer en el error de pensar que Dios va a volver a instituir sacrificios, porque como vamos a ver más adelante en detalle, Cristo Jesús
ya cumplió todo, los sacrificios no pueden volver. En el reino milenial, en el templo de Ezequiel, que lo vamos a ver, sí se habla de sacrificios, pero estos sacrificios tienen un propósito y un objetivo muy específico que los vamos a entender allí. Pero en la tribulación nunca se menciona eso. En la tribulación los sacrificios, el continuo sacrificio, el establecimiento a través de las normas rituales de la ley, es simple y llanamente un concepto que los judíos que no creen en Cristo Jesús van a ponerlo pensando que el Mesías que está allí, que es el anticristo, merece eso. Entonces ya tenemos aquí dos puntos que contradicen o que no nos dejan ver que el periodo de la gracia es un paréntesis. Observe también que el tercer punto es que la salvación en el periodo de la dispensación de la tribulación, o de lo que llamamos nosotros, por ejemplo, en el seminario le llamamos dispensación del juicio. Esta dispensación, la gente ¿cómo se salva? La gente no se salva haciéndose judío, que si es en la ley de Moisés. En la ley de Moisés, para poder ser salvo, debían sujetarse a la ley de Moisés, es decir, debían judaizar, circuncidarse, entrar en los rituales, manejar todos los rituales e ir a adorar a Jerusalén. Todos los creyentes, sin importar de dónde fueran, terminaban siendo judíos. Esa era la norma de la ley de Moisés. Pero en la tribulación no es así. En la tribulación, como podemos ver en Apocalipsis 7, las grandes multitudes que surgen de la gran tribulación, dice el anciano, que se han sido lavados en la sangre del Cordero. Eso es evangelio, eso no es ley. Entonces, ¿cómo se salva la gente en la gran tribulación? Creyendo en Jesucristo. No hay iglesia allí. O sea, ya en la gran tribulación no hay iglesia. La dispensación de la gracia terminó, ya no hay iglesias locales. Lo que queda es un grupo, un remanente distinto. Israel vuelve a tomar la posición para las promesas, no para la ley, para las promesas y el cumplimiento de las promesas que Dios le hizo a Abraham, no a la ley, y que le hizo a David, no a la ley. Eso se van a cumplir en el milenio, y la tribulación es el juicio de Dios sobre Israel por haber rechazado a Cristo Jesús y por no haberse convertido a Él. Entonces, ya tenemos 3 puntos. La ley no es reactivada, los sacrificios no son reactivados, la salvación no es por la ley, sino por la gracia en el sacrificio de Cristo. En cuarto lugar, Israel no es el centro de atención en la tribulación. Lo leemos en libros teológicos que Israel ya es como el centro, pero si cuando vamos a ver Apocalipsis, Israel es parte de los juicios, pero no es el centro. El anticristo no solo le hace la guerra a Israel, el anticristo le hace la guerra a todas las naciones. Allí no van a morir solo judíos, allí van a morir muchos gentiles, más gentiles que judíos. Allí muchos judíos no van a ser salvos, y según Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, dice que hay 10 vírgenes, hay 5 insensatas y 5 sabias. Lo que está diciendo el Señor es que en ese periodo de la tribulación va a estar casi el 50%, si no es el 50%, de judíos perdidos y judíos salvados. Entonces tenemos 2 grupos de judíos en el periodo de la gran tribulación. El hecho de que estemos hablando de que Israel se menciona no es porque él tomó una importancia en ese periodo, sino que Dios está juzgando a Israel y le está advirtiendo, porque son 2 pueblos diferentes, gentiles y judíos. Ahora bien, en Apocalipsis 3:10 dice que los moradores de la tierra son los que van a recibir el juicio. Allí está Israel y están los gentiles. La iglesia no está, porque la Biblia en todo el Nuevo Testamento dice que nosotros, los creyentes, no somos de este mundo. Nuestra patria es celestial, no somos moradores de la tierra. Por eso es que Apocalipsis 3:10 habla de los moradores de la tierra, y eso nos dice que la iglesia de Cristo no va a estar en ese periodo. En quinto lugar, podemos ver también que el dragón que va a perseguir a Israel en Apocalipsis 12 no lo hace porque Israel sea el centro. Vamos a ver que en Apocalipsis 12 persigue a Israel porque Israel, de allí viene Cristo, y él odia a Cristo. Entonces, como no pudo derrotar a Cristo, se va a poner en contra de Israel. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. En sexto lugar, todo esto, hermanos, nos enseña que la tribulación sí es un tiempo muy específico.
Además vamos a ver en el periodo de la dispensación del juicio que sí incluye las obligaciones, el fracaso, el juicio, igual que cualquier otra dispensación. Eso lo vamos a comprobar bíblicamente. Usted lo va a ver allí. Por último, mucha gente me ha dicho o nos han dicho que deben ser 7 dispensaciones porque el número 7 es el número perfecto y que todas las administraciones son perfectas. Bueno, en la numerología bíblica, el número 7 habla de perfección, pero el número 8 habla de gobierno completo. Y eso lo vamos a explicar más adelante. Pero el número 8 indica que el gobierno es absoluto. Por lo tanto, puesto que el gobierno está completo, también calza con la idea de que son 8 dispensaciones y no 7. Y eso lo vamos a ir comprendiendo poco a poco. Esta parte que les acabo de explicar, que ha sido muy breve y rápida, ¿verdad? Para que pudiéramos notar esta parte de las dispensaciones, tiene el objetivo de demostrar que la dispensación del juicio o la tribulación sí es una dispensación y que por eso nosotros la consideramos como tal. Es un periodo muy específico, no es la continuidad de ninguna dispensación, como tampoco lo es el reino milenial, la continuidad de ninguna dispensación, son dispensaciones diferentes, pero también veremos que, por ejemplo, la dispensación del gobierno humano, todavía estamos en esa dispensación. Entonces se intercalan ciertas dispensaciones, ciertos pactos y continúan. Lo que varía es la manera en que Dios demuestra al hombre que su propia justicia no es correcta. Ok, ahora ya teniendo esto claro, vamos a ver que en la página 15 de ustedes tienen un gráfico. Ese es el gráfico de las dispensaciones según Scofield. Según como ustedes, los que tengan la Biblia anotada de Scofield, van a verlo. Allí ustedes tienen allá la puse en la presentación. Allí vamos a ver que en este gráfico se ven las dispensaciones de Scofield. No se ve muy bien porque el gráfico es un poco viejo y fue tomado de un libro. En la parte baja dice que es el libro El Plan Profético de Dios, que lo hace Jorge Beckwith. Y entonces es un libro un poco antiguo, entonces es un poco difícil verlo. Además está en blanco y negro. Pero observen ustedes aquí, y aquí les señalo con el mouse, tenemos la descripción de los cielos y la tierra, la eternidad pasada. Es decir, aquí no hay nada de tiempo, espacio ni materia. Aquí está solo Dios. Recordemos que el Señor no está sujeto ni al tiempo, ni al espacio, ni a la materia. La materia es creada y el tiempo es creado. Por eso es que la gente no entiende o no entendemos a Dios. La materia, el espacio está creado. Dios está fuera de eso. Entonces, cuando una persona quiere demostrar con el universo a Dios, llega un punto en el que ya no lo puede hacer porque Dios supera eso. Ahora tenemos aquí en este gráfico la eternidad pasada y espero que puedan ver el mouse, el puntero. Aquí al final tenemos la eternidad futura. Entonces hablamos de eternidad pasada y futura para poder entenderlo. Pero en el caso del concepto de Scofield tenemos la dispensación de inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa. La ley termina con la cruz. La gracia inicia con Pentecostés, es decir, el periodo de la iglesia inicia con Pentecostés y la gran tribulación, como ustedes pueden ver aquí una línea, esto es el tiempo de los gentiles, que lo vamos a hablar después, pero ellos no lo ponen, Scofield no lo pone como dispensación, ¿ok? Y después tenemos la dispensación del reino y después el estado eterno. Es un gráfico muy ilustrativo, la mayoría del gráfico es correcto. No digo que Scofield esté totalmente equivocado, es uno de los mejores exponentes del dispensacionalismo, pero él no es inspirado, como tampoco nada de lo que nosotros podamos explicar. Solo la Biblia es inspirada, ¿verdad? Entonces aquí usted puede observar esta parte. Ahora yo quiero que veamos una parte, porque Scofield creía, ahí aparece una flechita, la flechita café, donde habla de la brecha. Ese espacio que ustedes ven allí
es que Scofield creía que Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, y pasaron miles de millones de años hasta que vino el cataclismo de la rebeldía de Satanás y se destruyó el mundo y Dios lo volvió a reconstruir. Esa teoría de la brecha que tiene Scofield en su página de estudio de la Biblia no es bíblica y es un error de Scofield. Y cuando usted toma los textos que usa Scofield en relación a eso para mencionar que hubo cataclismo y utiliza Isaías y Ezequiel, cuando usted lee esos pasajes, él habla de un futuro, de un hecho en el futuro más que de algo en el pasado, y no tiene que ver precisamente con eso, aunque eso lo vamos a ver después con detalle. Ahora, tenemos otra parte que es la iglesia, donde él allí está diciendo que empieza con la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, pero observen que hay un pequeño problema con la idea de Scofield en cuanto a la dispensación, porque si ustedes observan acá, la dispensación de la ley termina en la cruz y allí empieza la gracia, pero la iglesia empieza hasta Pentecostés. Entonces, según Scofield, la gracia empezó antes que la iglesia y la iglesia empezó 50 días después de la cruz. Recuerden que Jesús muere en Pascua y el bautismo del Espíritu Santo sucede en Hechos 2, 50 días después. Es decir, hubieron 50 días de gracia sin iglesia. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que la cruz compra la iglesia que ya está fundada antes de que Cristo Jesús fuera crucificado, porque si Cristo es crucificado y si Cristo muere en la cruz y la iglesia se funda en Pentecostés, la iglesia no sería de Jesucristo sino del Espíritu Santo, y estaríamos hablando de la iglesia del Espíritu Santo. Pero en todo el Nuevo Testamento dice que es la iglesia de Jesucristo y que es Jesucristo quien la fundó. ¿Y dónde la fundó Jesucristo? Bueno, Efesios 2:20 dice que fue fundada sobre los apóstoles y profetas. Entonces también dice 1 Corintios 14 que lo primero que Dios puso en la iglesia fueron apóstoles. ¿Dónde puso Dios los apóstoles? ¿Dónde instituyó los apóstoles? Mateo capítulo 10. Nosotros preferimos poner Mateo 10 solo para tener la referencia. Pudo haber sido antes que él iniciara su iglesia. Pero el primer liderazgo que él establece es los apóstoles en Mateo 10. Y quedamos que, puesto que no hay una fecha anterior clara, podríamos deducirla, pero no hay una fecha anterior, preferimos dejarlo en Mateo 10, que allí es donde se funda la iglesia, para no entrar en mucha confusión y tampoco pensar mucho en cuanto a ver dónde la ubicamos. Pero es muy probable que fuera antes, de Mateo 10. Pero Jesús está estableciendo su iglesia antes de la cruz. La cena del Señor se instituye en la iglesia. Si la cena del Señor no estaba en la iglesia y él la instituyó, no deberíamos celebrarla. Pero Pablo dice en 1 Corintios 11 que la cena del Señor fue instituida para la iglesia. Yo les enseño, dice Pablo, lo que aprendí. Que el mismo Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y él habla de la cena del Señor de la iglesia. O sea, la iglesia sí comenzó antes de Pentecostés, antes de la cruz. Y la cruz compra a la iglesia. Eso está en Hechos. Nos lo dice que Cristo compró con su sangre la iglesia. No voy a hablar de la doctrina de la iglesia, solo estoy tratando de darles a entender por qué no creemos que este periodo de Scofield, por qué no creemos que es correcto. Ahora, la dispensación de la gracia termina cuando ahí está el rapto, estamos de acuerdo. Termina cuando Dios lleve a los santos y forme la gran iglesia en el cielo. Y comienza una dispensación totalmente diferente, ¿verdad? Para Scofield no es así. Ahora, es muy interesante porque en esto Scofield va a poner la tribulación como un paréntesis, más bien un espacio muy poco definido. Y la mayoría ha confundido eso con una continuidad de la ley y que ya están enfocados en Israel y que Dios establece los sacrificios. No es cierto, o sea, es una dispensación totalmente separada. Eso es lo que vemos. La tribulación no está marcada como una dispensación por Scofield, pero nosotros sí creemos que está establecida. Nosotros creemos que sí hay una leve diferencia entre el reino de Dios y reino de los cielos,
pero no quiere decir que no puedan intercambiarse los términos, ni tampoco significa que la iglesia no es parte del reino de Dios o del reino de los cielos. Somos parte, como lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos las parábolas de Mateo capítulo 13, ¿verdad? Espero que en esta parte, hermanos, hayamos comprendido más o menos lo que Scofield está enseñando en cuanto a esto. Muchas cosas son correctas, pero otras no tanto. Ahora, aquí ustedes pueden observar que está el paraíso de las almas de los justos, que cuando Cristo resucita se los lleva al cielo. Eso no une arriba en el cielo a los santos de la iglesia con los santos del Antiguo Testamento. Vamos a ver lo que son pueblos totalmente diferentes para siempre. Nunca se van a mezclar y no va a haber una gran iglesia con judíos y gentiles y la iglesia de Dios en el cielo. No, la iglesia es la iglesia y hay características que no pueden cumplirse y solamente la iglesia las va a cumplir. Solamente la iglesia las puede tener. Ahora, vamos a continuar para que podamos ir viendo el proceso que ha sucedido con las dispensaciones. Hay una parte, y espero hacerlo con todo el respeto, es las dispensaciones pentecostales. El pentecostalismo es una de las ramas de los evangélicos más extensa y la más grande, y de hecho ahorita en este momento de la historia, si usted le pregunta a cualquier no cristiano, ya sea un reformado, bueno, los reformados tal vez no tanto, pero porque ellos consideran diferente esto, pero usted le pregunta a un no creyente quién es un evangélico, la mente de ellos se enfoca en los pentecostales. Entonces, regularmente dividen en el área secular 3 grupos: católicos, evangélicos y bautistas. Esa es la forma en que lo dividen secularmente. ¿Por qué lo dividen así? Porque los evangélicos creen en la iglesia universal y ellos se mezclan. Entonces un pentecostal, un reformado, un bautista evangélico, ellos son parte de una sola iglesia espiritual. En el caso de los bautistas, Landmark no. Y regularmente en la área secular separan a los bautistas junto con los fundamentales del pentecostalismo de los evangélicos. Lo hacen porque regularmente el término evangélico ahora funciona como pentecostalismo. En las dispensaciones de los pentecostales, uno de los más fuertes expositores es G.G. Ávila. Ellos primero, y lo pongo todo para ahorrar tiempo, los pentecostales creen que los dones espirituales son parte del bautismo del Espíritu, porque sucedió en Hechos 2, por lo que deben darse en toda la dispensación de la iglesia. Ellos tienden a ser arminianos, es decir, lo contrario a calvinistas. Los calvinistas creen en la salvación por elección, los arminianos creen en la salvación por obras. Nosotros creemos en la salvación por fe, en la obra redentora de Cristo, que es muy diferente. Pero el pentecostalismo tiende a ser arminiano, es decir, cree que la salvación se puede perder. Los pentecostales también creen en un rapto pretribulacional, es decir, no creen precisamente que sea un rapto pretribulacional, es medio rapto, porque los que no están listos se quedan y los que están listos se van. Entonces ellos creen que el rapto está condicionado a la obediencia. Entonces realmente no creen en un rapto pretribulacional, porque los que creemos en un rapto pretribulacional creemos que todos los salvos de toda la era de la gracia, cuando en este momento sucede, van a ser resucitados y van a ser raptados. Ellos también enseñan que la tribulación es el juicio de Dios por rechazar a Cristo y no tiene nada que ver con Israel. Ellos no se enfocan tanto en eso, aunque últimamente los judaizantes, los mesiánicos, han ido metiendo la idea en el pentecostalismo de que Israel es más santo que cualquier otro pueblo. Y ustedes han visto iglesias que usan el shofar, que bailan, le llaman danza para que no suene tan mal, pero danza y baile son sinónimos. Ellos bailan, ellos usan coreografías judías, han judaizado tanto que son más judíos que cristianos, ¿verdad? También creen que la iglesia sí pasa por la tribulación. Por lo menos algunos creen que llega hasta la mitad, otros creen que sí la pasa hasta el final. Ellos no son pretribulacionistas, no creen que Cristo venga antes de la tribulación. Y por último, ellos creen que la iglesia es la que reina en el milenio.
Es decir, que en el milenio la iglesia es la que va a gobernar. Usted y yo como creyentes, Dios nos va a dar un mundo, Dios nos va a dar una nación y la vamos a gobernar. Se sale de la lógica porque el mundo no es, nuestro mundo no es tan grande. Y la cantidad de salvos en toda la era de la gracia son incontables. Si van a ser incontables solo los de la tribulación, imagínense ustedes los que hemos sido salvados por gracia en la obra de Cristo y somos parte de la iglesia, ¿verdad? O sea, no es lógico pensar que cada uno va a tener un pequeño reino. Eso no es lógico. Pero ese es en resumen lo que ellos creen y lo que el pentecostalismo cree sobre el rapto. Está muy condicionado a prácticas, a manifestaciones, a visiones, a sueños. Y usted oye a muchos ahora estar diciendo que Cristo ya viene, que Trump es el presidente Trump de Estados Unidos es una señal, que Israel, que el 1948, y algunos dispensacionalistas se han ido enredando en eso porque el populismo ha sido más fuerte que la razón y hemos creído que ya Israel cumplió ciertas señales. Todavía no las ha cumplido porque solo las cumplen cuando la iglesia esté toda junta en el cielo, es decir, cuando el Señor rapte a los santos. Ahora, hay otra forma en que también se interpreta el dispensacionalismo y es la forma de John Nelson Darby, ¿verdad? Allí tienen ustedes la gráfica. Nelson creía en 3 dispensaciones nada más y vamos a irlas presentando. Tenemos la primera de ellas, que es la dispensación que va desde Adán hasta Israel en obediencia, y ustedes pueden ver el gráfico donde se marca. Eso es la primera dispensación que Darby creía. Tenemos la segunda dispensación que él mencionaba, que era el tiempo de los gentiles. Entonces él creía que todos los del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento pasaban por dentro de una misma dispensación, que es el tiempo de los gentiles, y la iglesia enseñaba él, y creo que de ahí es donde viene que muchos creen que en el cielo no hay diferencias, todos vamos a ser un solo pueblo en el cielo, ¿verdad? Y la tercera tiene que ver con el milenio, allí lo tienen enmarcado, es la forma en que Darby creía sobre lo que eran las dispensaciones. Hay 3 dispensaciones. Estoy mencionándoles esto brevemente porque yo sé que lo van a escuchar en algunos lados y puede que les confunda un poco. Incluso esto que les estoy explicando es muy probable que algunos ya digan, bueno, entonces ¿cómo son? ¿7 o son 3? Estos son diferentes formas de ver el dispensacionalismo. Nada más los estoy mencionando porque personalmente nos vamos a enfocar en uno muy específico. Aquí nos vamos a enfocar en esa parte, en lo que es Landmark, lo que somos los de esta línea, porque creemos diferente en razón a una interpretación gramatical, literal e histórica. No seguimos a Scofield, pero creemos muchas cosas de Scofield, porque Scofield siguió muy bien el lineamiento casi hasta el final, pero no creemos todo lo de Scofield. Podemos ver allí 8 aspectos que difieren en el dispensacionalismo que vamos a ver. El dispensacionalismo que yo como pastor creo y enseño es precisamente esto. La dispensación termina de la ley, termina con el nacimiento de Cristo. Juan 1:18, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo podemos ver. Cuando Cristo nace, la ley queda totalmente truncada. Cristo es quien la debe cumplir, y ese periodo de transición de gracia desde el nacimiento de Jesús hasta la cruz, es Jesús quien debe cumplir la ley, y Él lo hace de la manera más correcta y más perfecta. También vemos que la iglesia es fundada por Jesucristo durante la dispensación de gracia, no es fundada en el Antiguo Testamento, ni es fundada por el Espíritu Santo en Hechos 2, es fundada precisamente por nuestro Señor Jesús, y por eso le llamamos la iglesia de Jesucristo. Si es de Hechos 2, es la iglesia del Espíritu Santo. Por eso es que en el pentecostalismo muchas personas creen
que es necesario hablar en lenguas, tener milagros y hacer eso, porque ellos creen que el bautismo del Espíritu Santo es individual, cuando en la Biblia no es así. El bautismo del Espíritu Santo sucedió una sola vez y fue en Hechos capítulo 2. Ya eso sería doctrina del Espíritu Santo, que no vamos a ver ahorita. También creemos que la muerte de Cristo es para comprar su iglesia y para redimir a todos los que han creído en él, y en el Antiguo Testamento a todos los que creyeron mirando el sacrificio futuro. Cristo Jesús muere para comprar a todos ellos, para comprar a Israel, para redimir a Israel, pero especialmente lo hace comprando a su iglesia en la cruz. También creemos que la iglesia es la manifestación visible del reino de los cielos. Aunque no estamos en el milenio, una cosa es el milenio, otra cosa es el reino de Dios, el reino de los cielos. Y como digo, es un asunto de intercambio a veces no. Hay que leer el contexto. Pero la iglesia es la manifestación visible del reino de Dios y nosotros somos quienes manifestamos eso. Mateo capítulo 5 y 6 y 7, que son el sermón del monte, es para nosotros y debemos vivir eso. Algunos dicen, es que eso es de la ley, eso es para el milenio. Bueno, si fuera para el milenio, el Señor no hubiera llamado a sus discípulos y el Señor no hubiera llamado a su iglesia, que estaba fundada para darles las instrucciones e indicarles cómo vivir. La dispensación de la gracia ya había comenzado. En eso diferimos a Scofield. Creemos que el sermón del monte sí es para la iglesia y sí debemos aplicarlo a la iglesia. También creemos que la tribulación es una dispensación con todas sus características. Creemos que la iglesia no reina físicamente en el milenio. Eso lo vamos a explicar, cómo es que la iglesia va a reinar en el milenio. Creemos que la novia del Cordero es la gran iglesia de los santos, ya todos juntos en el cielo. Y creemos que los gentiles, Israel y la iglesia serán eternamente pueblos separados. Nunca nos vamos a mezclar. Son los 8 principios básicos de nuestra fe dispensacional, que creemos sobre este proceso de dispensaciones, y lo hacemos gracias a la interpretación gramatical, literal e histórica. Ahora, vamos a ver la siguiente presentación y vamos a ver un gráfico que es el gráfico nuestro, el gráfico de nuestra consideración de las dispensaciones. Allí usted lo tiene, ahí están las 8 dispensaciones y los pactos bíblicos. Creo que ustedes lo tienen en su página 17, no se ve muy bien, pero voy a tratar de enviarles el gráfico para que lo puedan tener hacia color. Nosotros creemos en la eternidad pasada. De inmediato pasa la creación. No creemos en un lapso de tiempo entre Génesis 1.1 y 1.2. Creemos que es un proceso continuo de la creación de Dios. Creemos en la dispensación de la inocencia, que es Adán, el personaje principal. Creemos en la dispensación de la conciencia, que es Caín y Abel, los personajes que se van a mencionar. Tenemos también lo que es el tiempo de Noé, de Abraham, de Moisés. Aquí están las dispensaciones. Y usted podrá observar en esta parte que la iglesia comienza antes de la cruz. Y aquí comienza todo el periodo de la iglesia hasta el rapto de todos los santos, ¿verdad? Que aquí va a suceder. Aquí tenemos el rastro de la sangre, que es el testimonio de todos los creyentes desde que Cristo fundó su iglesia hasta nuestros días. Entonces, vamos a ver que hay varias diferencias en esto. Vamos a quitar una parte para que ustedes lo puedan observar. Allí tenemos el inicio de la iglesia, que ya les acabo de mencionar, es antes de la cruz, ¿ok? Allí comienza el periodo de la dispensación de gracia. Y después vamos a tener, perdón, allí se puso otra vez inicio, pero es el final de la iglesia, que es en el rapto, cuando el Señor viene y se lleva a los santos vivos, después de haber resucitado a todos los demás santos. Entonces, esas dos diferencias marcan la primera, que es la de la fundación de la iglesia. Creo que es la que marca con mayor énfasis una diferencia en el dispensacionalismo que nosotros creemos, ¿verdad? Y allí
es donde ya comprendemos que nuestro concepto dispensacional es un concepto diferente. Ahora, en esto, hermanos, quiero que tengamos claro que nosotros como dispensacionalistas creemos que las dispensaciones son una doctrina, pero no es una doctrina primaria. Una doctrina primaria es que Cristo Jesús es Salvador, es Dios, es eterno, es Rey. Eso es una doctrina primaria. Los dones, las dispensaciones son doctrinas secundarias y van a variar la forma de interpretación, pero eso no nos hace mejores o peores. Simplemente son conceptos y formas diferentes de verlo. Así ha sido desde mucho tiempo. Las dispensaciones se creen desde el siglo I. Y hay mucha claridad en eso, pero no vamos a hablar de ese tema porque se nos iría mucho el tiempo. Pero quiero que entiendan esta parte del dispensacionalismo. Quiero, porque el tiempo ya se va, vuela mucho, se va muy rápido y no quisiera pasarme mucho con eso. Vamos a ver solamente la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Porque es importante ver esos periodos para poder entender el periodo de la tribulación. Observen ustedes en el gráfico que tienen acá, que tenemos la dispensación de juicio, que es la gran tribulación, Mateo 24. Al final, en esta flechita roja que estoy señalando acá, está Mateo 25. Aquí es donde se cumple Mateo 25. La doctrina de las 10 vírgenes no tiene nada que ver con nosotros como iglesia. Después, usted va a ver la era de los 1000 años, el milenio, que lo vamos a estudiar con detalle. Y después vamos a ver el juicio final y qué es el lago de fuego y qué es el infierno, ¿verdad? Que son dos cosas distintas. Entonces aquí tenemos el lago de fuego, tenemos el juicio final, el gran trono blanco. Pero antes del milenio tenemos el tribunal de Cristo y ese tipo de cosas que vamos a ir desarrollando poco a poco. Dios nos ha ayudado con eso para poder entender lo que va a suceder. Ahora voy a hablar de la primera dispensación. Si usted tiene una dificultad para entender esto, he tratado de ser rápido y claro, y a veces eso hace que sea más difícil, ¿verdad? Pero espero que haya sido comprensible. Vamos a ver la dispensación, la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. Y con esa vamos a terminar hoy. La dispensación de la inocencia, como todas las dispensaciones, tiene 7 aspectos importantes. Tiene una duración, una responsabilidad, un fracaso, un juicio, una condición moral y una misericordia mostrada y una transición. Las transiciones, solo nosotros creemos y hemos enseñado eso. Los demás conceptos dispensacionales no hablan de transiciones. Lo primero es que la duración, la dispensación de la inocencia, inicia en Génesis 1:26 y termina en Génesis 2:25. Esta dispensación va desde la creación de cielo y tierra hasta la caída de Adán. Entonces, se llama inocencia porque es el único término que tenemos para poder hablar de alguien que no tiene pecado. A los niños les decimos inocentes porque ellos no pecan. Los niños no pecan. Recuerde que el pecado es una infracción de la ley. Los niños tienen una naturaleza o tienen una inclinación al mal y por eso mienten, pero ellos no pecan. Ellos no tienen el concepto. Entonces es bien claro en la Biblia que los niños no pecan, que es otro tema, como digo, bastante amplio, pero usamos el concepto de inocencia en ese sentido. Entonces este periodo de tiempo es cuando Dios crea a Adán y crea a Eva y los pone en el jardín del Edén. Observe que aunque no sabemos exactamente cuánto duró, ¿verdad? El periodo de tiempo fue bastante corto. Y lo digo por varias razones. Lo primero, pudieron ser semanas o meses. Muy difícilmente pudo haber sido un año. ¿Por qué? Porque, bueno, Adán pasa solo poniéndole nombre a los animales. Eso pudo haberse llevado varios meses. Entonces supongamos que él llevó meses haciendo eso. Ya el tiempo existía.
Entonces usted solo póngase en cuenta sacarle nombre a todas las especies de los animales, que en aquel tiempo eran las básicas, pero al fin de cuentas son bastantes. Entonces pudo haber tenido meses. Después se crea Eva, y observe algo interesante con Eva. Eva es la que no tiene mucho tiempo en ese periodo porque no pudieron procrear. La caída de Adán no es la sexualidad, no es porque ellos mantuvieron relaciones como enseña algunas sectas, no, porque más bien Dios dice procread, Él está diciendo fructificad y multiplicaos. Entonces no tiene que ver con la sexualidad, pero ellos no pudieron procrear, no tuvieron hijos. Esto supone que Eva fue creada y en un lapso, ya sea de días o bien en el mismo día, ellos pecaron. Esto en consideración que puesto que no hay pecado, Eva hubiera concebido sin ninguna complicación desde su creación, porque ella era perfecta y no tenía ninguna complicación, ella no era estéril, ella era una mujer muy fructífera. Entonces vemos que fue un periodo de tiempo muy corto. Lo siguiente que vemos es la responsabilidad. El hombre debía obedecer el mandamiento muy específico de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Sí podía comer del árbol de la vida, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esa era la responsabilidad. Adán no comió del árbol de la vida, Adán comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y aquí estamos todos pasando las situaciones que estamos viviendo por una mala decisión del hombre, ¿verdad? En este caso aquí, Adán no tenía pecado, él era inocente, pero según el concepto de árbol del bien y del mal, significa que Adán no tenía conocimiento de lo malo en lo absoluto, y tampoco tenía el conocimiento del bien en el sentido práctico, como una diferencia del mal. Él simplemente hacía lo que estaba correcto en su creación, pero cuando él come, se abren los ojos. Ese es el fracaso de Adán. Él come del fruto y es donde se abren los ojos. Observe bien que en la dispensación de la inocencia, el pecado no entra porque Eva come del fruto del árbol. El pecado entra porque Adán come del fruto del árbol. Entonces, el pecado es por Adán, no por Eva. Primero dejemos claro eso, el que peca es el hombre, no la mujer. Muchos dicen, por Eva pecamos. No, no es cierto. Muchos buscan justificar que ella le dio el fruto, etcétera, etcétera. Pero la Biblia es bien clara en decir que Eva fue engañada, pero el hombre comió voluntariamente sabiendo que estaba desobedeciendo. Entonces el hombre peca al desobedecer a Dios y come del fruto. Ahí está en Génesis capítulo 3, versículo 6. ¿Cuál es el juicio? Bueno, que el hombre peca cuando desobedece a Dios y come del fruto, entonces Dios le va a juzgar de cuatro maneras. Va a juzgar el Señor ese acto de Adán. Son 4 juicios. 4 juicios y una promesa. Los 4 juicios son un juicio contra Satanás, un juicio contra la mujer, un juicio contra el varón, un juicio contra la creación y una promesa de la simiente. Entonces tenemos en Génesis 3 del 14 al 19 los 4 juicios. Dios juzga a Satanás en la serpiente. Dios juzga a la mujer aumentando los meses del embarazo. Por la forma en que está escrito el hebreo, se cree que la mujer, el periodo de embarazo era de 3 meses, de 3 a 6 meses máximo, pero se cree que eran como de 3 meses. Y por el pecado se aumentó a 9 meses. No iba a haber dolor, ni iba a haber sufrimiento para dar a luz, pero por el pecado que cometieron, todas las mujeres ahora sufren esa consecuencia. Esa fue la consecuencia del juicio contra la mujer. ¿Cuál fue el juicio del varón? Que el trabajo era duro, era pesado, era cansado y lo iba a enfermar. Entonces, él dice, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida hasta que vuelvas a la tierra. Entonces, él está hablando que el trabajo, el ejercicio físico, aunque ahora todo el mundo dice que es lo mejor, es parte, sí es mejor, es lo bueno, por supuesto, hacer ejercicio físico, pero tiene un juicio en sí, y es que debe tener dolor, debe tener angustia, y el trabajo no va a ser agradable, y al final de cuentas va a morir la persona. ¿Cuál fue el juicio contra la creación? Dios maldijo la creación para no maldecir al hombre.
Entonces Dios maldice la creación y dice la Biblia, por amor a ti, maldita es la tierra por tu causa, dice, por amor a ti. Dios maldice la creación, esa maldición se va a cumplir en la gran tribulación, también al final, cuando Dios la purifique con fuego al puro final del tiempo. Pero hay una promesa maravillosa. En el verso 15 de Génesis capítulo 3 está el nacimiento de Jesucristo, la simiente de la mujer. Ahora, ¿cuál era la condición moral cuando empezó la dispensación? El hombre no tenía pecado, es decir, no era ni bueno ni malo, simplemente era un ser sin pecado, pero él peca y entonces ya tiene que tomar una decisión entre lo bueno y lo malo, entre la acción buena y la acción mala. La transición, Dios maldice, Dios termina cuando el hombre, esta dispensación termina cuando el hombre peca, pero Dios ya no se aproxima a hablar con el hombre de la manera parecida, sino que le habla desde el huerto, oyen la voz a lo lejos. Eso está en Génesis 3:8. La nueva dispensación está por ser anunciada, pero ya está en acción. Recuerden que cuando Dios crea a Adán y a Eva, ellos miraron a Dios. Probablemente la Biblia nunca dice que ellos no lo vieran. Más bien el hecho de decir que después oyeron la voz pasearse es que parecía que Adán y Eva tenían una comunión muy cercana y muy probablemente miraron a Jesús allí, en ese momento. Recordemos que Jesús es el que creó todas las cosas. Ellos, si vieron a alguien, fue precisamente a nuestro Salvador. Pero después oyeron la voz de Jehová pasearse en el huerto. Entonces la nueva dispensación está por ser anunciada y el hombre ha perdido su inocencia. ¿Cuál fue entonces el castigo al final de todo? Fueron expulsados de Edén con la pena de la muerte y de la enfermedad y de la vejez, porque el término ciertamente morirás significa muriendo morirás. Él habla de la vejez y es el castigo que llevamos por culpa del fracaso de Adán y nosotros estamos cargando eso. Esa dispensación y ese juicio sigue continuando. Seguimos llevando la carga del trabajo, las mujeres de su embarazo y los hombres de su trabajo. Y aparte de eso, las mujeres están sujetas a la voluntad del hombre, en el sentido de que los hombres las van a codiciar, a desear de una manera dominante, ¿verdad? Y por eso es que hay tanto pecado moral, porque los hombres, obviamente por el pecado, han ido tergiversando eso que Dios puso en Adán para amar a su esposa, para defenderla y cuidarla. Eso ha ido rompiéndose, el pecado ha ido contaminando todo eso. Entonces aquí tenemos así en breve la primera dispensación y les quiero dejar el gráfico para que ustedes lo puedan observar. Y ya con esto vamos a terminar. Aquí tenemos la dispensación de la inocencia, la creación del hombre, Génesis 1:27 al 2:7, está Adán y Eva. Dios está siempre presente. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bueno, en el gráfico falta un árbol, están juntos, el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Son tentados, Satanás los engaña, ellos pecan. Entonces sucede que caen en el pecado, esta es la caída, y pueden ver esta línea roja, la van a seguir viendo en otros gráficos. Esta línea roja nace cuando el Señor los viste. El Señor dice que hizo pieles, túnicas de pieles. ¿Qué indica eso? Que el Señor mató un cordero. El Señor mató un animalito para poder darle las pieles y está diciendo que hubo un sacrificio. Ahí comienza el sacrificio del cordero. Desde este momento se comienzan a ver sacrificios de cordero y son establecidos, porque lo vamos a ver en la otra dispensación. Caín y Abel tienen que ofrecer el sacrificio del cordero. Esto se rompe, el pecado cae, rompe la comunión con Dios y empieza la maldición. El árbol de la vida es separado. Entonces ya ellos no pueden entrar y son expulsados de Edén. Aquí tenemos Génesis capítulos 1 y 2. Esa es la primera dispensación y es la manera en que ha sucedido el pecado en el hombre, y sucede la primera profecía escatológica. Génesis 3:15. La simiente de la mujer que aplastará la cabeza de Satanás. ¿Cuándo aplastará Cristo la cabeza de Satanás? Eso va a ser en su venida al final del milenio, cuando Él mande a Satanás para siempre al infierno, al lago de fuego. Pero Cristo fue mordido en el talón en la cruz. Eso es lo que significa eso.
La serpiente le muerde el talón, pero Cristo le aplasta la cabeza. Y gloria a Dios por eso, porque Cristo Jesús es triunfante. Y desde este momento lo comienza a decir, y aquí comienza una profecía del final de los tiempos. Génesis 3:15 habla del final de todos los tiempos, cuando Satanás será completamente destronado y será completamente arrojado en el lago de fuego, en la prisión más profunda del infierno, donde él va a sufrir por toda la eternidad el castigo que Dios le ha impuesto. Entonces, aquí tenemos ya el resumen de las dispensaciones. La otra semana vamos de esta primera dispensación. La otra semana vamos a ver la dispensación de la conciencia y la vamos a explicar bien. Vamos a ver ya varias dispensaciones. Hoy quedamos con esta. Si usted tiene una duda, no dude en enviarme un mensaje por WhatsApp. Si usted me está viendo en el sitio de Facebook, o si usted está dentro del WhatsApp, no importa si está en el sitio de Facebook, en la página principal de donde usted lo esté viendo, vaya a la parte de arriba, va a haber un botón que dice WhatsApp. Usted le da un clic allí y me puede enviar un WhatsApp directamente a un celular, a un número de celular que está destinado para eso, y de allí con mucho gusto le puedo responder todas las preguntas que usted pueda tener, y si está pues a nuestro alcance hacerlo, también sus observaciones, etcétera. Si usted está dentro del chat, lo puede hacer también allí. Y los hermanos del seminario, por favor, lean bien el libro, porque yo estaré hablando con ustedes pronto para enviarles un pequeño informe que me tienen que enviar sobre la comprensión del folleto. Entonces, para los demás, simplemente, hermanos, sigan esto. Si usted quiere el libro, puede pedírmelo. Así terminamos con esta parte. Observe bien que antes de terminar quería decirles que el Edén sigue existiendo hasta el diluvio. Eso lo vamos a ver bien la otra semana, y vamos a ver que el diluvio es tan grave porque los hombres pecan teniendo el Edén visible y un ángel visible. Se podía ver con los ojos humanos, y ellos pecaron porque realmente el corazón del hombre desde ese día es tan malo y tan perverso que, a pesar de que sabe de que es malo, lo sigue haciendo y lo disfruta. Y es una verdad que, aunque a muchos no les guste, es una verdad que vivimos y ahora lo vemos. El hombre ya no es inocente, ya no hay inocentes, todos somos culpables y todos necesitamos un Salvador. Si usted no tiene a Cristo Jesús como Señor en su vida, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita un Salvador. No hay inocentes, ya no hay gente sin pecado. Todos necesitamos de Cristo Jesús, y necesitamos creer en Él como Señor, como Salvador, y aceptarlo en nuestra vida, recibirlo, como dice Juan 1:12, en su nombre, creer en su nombre y recibirlo, y Él nos hará sus hijos. Vamos a orar y con esto terminamos. Señor, gracias te damos por todo. Y gracias te damos por este estudio de esta tarde. Y gracias te damos por tu amor y tu misericordia y tu grande bondad. Ahora bendícenos y danos una noche tranquila, y que seas tú glorificado. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén